Y como les adelanté antes de la pausa, la licenciada Kirsis Jaques está con nosotros. Ella es la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana Administradora de Fondos de Pensiones. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días a ustedes, gracias por la invitación y buenos días a los amigos televidentes también. Ya los había extrañado. Sí, nosotros también, Kirsis. Sí. De verdad, gracias por venir. Kirsis, tenemos como tarea ustedes administrar los fondos, o sea, el ahorro nacional más grande de toda la historia de la República Dominicana. Las AFP, la administradora de fondos de pensiones, tienen esa responsabilidad por ley de administrar, colocar estos recursos y buscarle el mayor provecho. Una ley del año 2001 que requiere ya de muchas transformaciones, pero que no se pueden avanzar, y una gran cantidad de gente que no entiende para nada el sistema, comenzando lamentablemente por los legisladores, que son los que hacen las leyes. Muchos de ellos no lo conocen. He visto que se promulgó una modificación a la ley del mercado de valores de la República Dominicana. La anterior era 1901, y se ha dicho que los fondos, ustedes están pidiendo a grito que haya mayor diversificación para poder colocar los fondos en otros instrumentos que puedan generar más recursos. Y ha dicho Kirsis Jaques que ve con optimismo el avance del mercado de valores en la República Dominicana. Mercado de valores incipiente todavía, no tenemos una bolsa de valores per se, sino una colocación de instrumentos de papeles comerciales, y no tenemos un mercado abierto porque lógicamente falta también transparencia. ¿Qué esperan las AFP o el mercado de las AFP para esta nueva ley colocar sus instrumentos al margen de que necesitarían la modificación de la ley 8701? Sí, bueno, efectivamente nosotros vemos con optimismo la nueva ley 249/17 de mercado de valores, porque tenemos que partir del hecho de que para tener pensiones hay que ahorrar. Y no simplemente ahorrar, sino que ese ahorro sea invertido para que con las mayores garantías obtengamos la mayor rentabilidad posible. Esto es lo que caracteriza al sistema de pensiones con capitalización individual, donde la acumulación de patrimonio para pensión depende de varios factores, pero principalmente de que se ahorre siempre y que esas inversiones se rentabilicen. Esto muestra la supremacía del sistema de capitalización individual frente a los sistemas tradicionales, donde las pensiones dependen del crecimiento de los salarios. A veces la gente propone cosas y no entiende cómo se determina y cuál es la sostenibilidad de un sistema a otro. Entonces, esa es la gran virtud del sistema de pensiones con capitalización individual administrado por las AFP. ¿Por qué decimos que lo vemos con optimismo? Porque efectivamente, a partir de la aprobación de la 189.11, la ley 189.11, del mercado hipotecario y fideicomiso en la República Dominicana, que es del año 2011 obviamente, surgieron nuevos vehículos que permiten la inversión en la economía hacia sectores que digamos, con los instrumentos tradicionales anteriores no eran tan viables. Hoy día tenemos ya inversiones en sectores reales de la economía, porque el sistema de pensiones, y su objetivo fundamental es acumular patrimonio para financiar la pensión al momento del retiro de cada afiliado, eso, por esa acumulación de largo plazo, tiene un impacto en la economía de los países que tienen este tipo de sistema, como el de la República Dominicana. Entonces, también esta inversión canalizada a través del mercado, hacia los sectores reales, permite que el beneficio del sistema no tenga que esperar el afiliado tener la edad de retiro para sentir que el sistema es favorable y que es positivo. Hace tangible en el corto plazo los beneficios de este sistema. Por eso hoy vemos que la diversificación en los últimos 2 años por lo menos ha tenido una evolución bastante positiva. Tenemos inversiones ya no solamente en el sector energía. Podemos afirmar hoy que los trabajadores de la República Dominicana afiliados a las AFP están financiando
los sectores productivos tales como energía, las empresas de mayor calificación y con alta rentabilidad de su inversión. Y también recientemente este año, ya los fondos de pensiones, a través de estos nuevos vehículos que provee el mercado, en el mercado de valores, que son los fondos de inversión, las fiduciarias y esperamos que ya pronto empiece a operar también la titularizadora, pues estos nuevos instrumentos permiten que las empresas sobre todo puedan acceder al financiamiento de largo plazo, calzado a sus propios proyectos de largo plazo, cosa que no es, digamos, tan, natural de financiarse a través del mercado de dinero que es la banca, lo pueden hacer. Hoy día también tenemos inversiones, repito, en sectores tan dinámicos como el turismo. De modo que sí vemos con optimismo los pasos importantes que se están dando en el mercado de valores, porque el sistema de pensiones administrado por las AFP tiene dos grandes mercados fuera de él que inciden directamente en el éxito del sistema, que son el mercado laboral y el mercado de valores. O sea, esos dos importantes mercados tienen incidencia directamente en el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque los cambios que ha habido, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional en el mercado de trabajo, ya mandan a que los sistemas de pensiones se adapten a esas nuevas condiciones y características laborales. Las personas ya no trabajan, no se puede pretender y presumir que las personas todas son asalariadas. Hay muchas modalidades de trabajo que no son simplemente ir a una empresa, ir a una oficina o ir a una entidad de 9 a 5. No, hay diferentes modalidades, hay muchas formas distintas de que las personas ejerzan su actividad productiva, su profesión, su capacidad técnica, den sus servicios, y esos cambios en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, deben ser asimilados por la Seguridad Social y en el caso particular por el sistema de pensiones. Y por el otro lado, el mercado de valores, en cuanto a las inversiones que las AFP hacen de los fondos de pensiones que administran, también tiene gran relevancia, porque en la medida en que habían estado limitados esos instrumentos en el mercado, pues eso es lo que ha provocado que hasta digamos, años recientes, los fondos de pensiones se hayan quedado mayormente invertidos y concentrados en pocos emisores. Pero ya eso está cambiando, por eso decimos que en 2 emisores. No, más. No. En bono del Banco Central y de Hacienda. Más de 2. No, debo explicarle que el sistema nació sin un peso en el sector público. En el año 2003, cuando las AFP comenzaron a operar y se empezó a recibir la primera cotización, la República Dominicana no tenía autorizado invertir en instrumentos del Estado hasta el 2007. O sea, se duró casi 4 años, o 4 años se duró. Depositándolo en los bancos. Porque eran los instrumentos calificados que Exacto. teníamos, porque es un sistema, como todo, que nace y se va madurando. A diferencia de muchos de los demás países que tienen sistemas como el nuestro, en esos países nacieron invirtiendo en el sector público. Nosotros nacimos como sistema de pensiones, invirtiendo a través de los instrumentos calificados que habían en el mercado. En ese momento, ni siquiera calificación había. O sea, parte de los grandes pasos y del salto cualitativo, podríamos decir, que en términos del sistema financiero y del mercado y de la economía dominicana ha dado la República Dominicana, ha ido de la mano con el surgimiento y crecimiento de los fondos de pensiones administrados por las AFP. O sea, duramos 4 años que todavía no habían instrumentos en el mercado calificados prácticamente, y todo se invertía en certificados financieros, instrumentos de la banca. Por eso en el 2007, cuando se modificó la ley, que se comenzó a invertir en títulos del Banco Central, y luego 3 años más tarde en títulos de deuda soberana, o sea, en bonos del gobierno, es cuando, a falta de mayor dinamismo del mercado de valores, se ha dado el proceso de mayor concentración en esos emisores. Sin embargo, repito, los pasos que se están dando son importantes. Ya hoy las AFP invierten los fondos en sectores tan dinámicos y con rentabilidades altas como son el sector energía
y el sector turismo a través del mercado de valores. Licenciada, yo no sé si es una percepción mía o yo mostraría mi ignorancia con relación al sistema, pero uno percibe de que solo se habla de cómo se va a invertir el dinero de la AFP, pero no se da detalles. Por ejemplo, yo como ciudadano, como trabajador, como cotizante, ¿cuándo yo me voy a pensionar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Detalles en un lenguaje coloquial de cómo el trabajador puede tener conocimiento de cómo va a recibir su fondo, cuándo, en qué momento y qué. Si el sistema de pensiones, como su palabra lo dice, su objetivo es dar pensiones. ¿Cuáles son las pensiones que da el sistema? La primera pensión por la que el sistema existe es la pensión por vejez. De acuerdo con la ley 8701, tú ahorras durante tu vida productiva desde que empiezas a laborar a los 20, 22, 24 años. ¿Cuántas cotizaciones para uno poderse retirar? Lo que sucede es que el sistema de capitalización individual no depende del número de cotizaciones, depende de cantidad de fondos acumulados. Aportes. Ahora bien, eso significa, si lo cuantificamos, que cuanto más permanente y más frecuente es tu aporte, que tú te mantienes trabajando y cotizando, obviamente vas a acumular un patrimonio mayor. Ahora, ¿de qué depende la pensión? La pensión depende de cuánto yo cotizo, de que me mantenga cotizando, no que yo trabaje, porque una cosa es que yo trabaje y otra cosa es que yo trabaje y cotice. De la edad que me retiro y también depende de la rentabilidad que tiene ese fondo. Exacto. Entonces, retomando Eso es su pregunta. complejo. No es un SAN. Es un SAN. Exactamente, es un SAN. Es un SAN. No un SAN. No es No, pero necesariamente. el problema es que hay desinformación, porque por ejemplo, hay un detalle muy interesante que da. No es que tú trabajes, Es que cotiza. es que tú Ah, cotices, pero porque bueno, por ejemplo, y los que son yo te liberales, tengo, los que están- o irresponsabilidad del patrono, y yo te tengo trabajando, pero yo no te digo a ti que tú tienes, mira, ponte aquí. No, pero no es que No, ponte es que aquí, es no. obligatorio. Es una obligación del patrón. Pero está bien. Lo que pasa es que hay muchos pero está bien, evasores. hay patronos irresponsables, pero yo como... No, irresponsables no, evasores. Yo que estoy desorientado como trabajador, no entiendo que para yo poder tener una dimensión, yo tengo que cotizar, que no es solo trabajar. Yo, como, es decir, mi ignorancia no llega hasta conocer que yo tengo que obligar a mi patrono a que él me indique, mira, usted está cotizando. Por Y usted ejemplo, está los cotizando tanto. trabajadores de la construcción y eso, ¿aportan? Eso está muy bien, eso tienen 3 fondos. Ajá. Licenciada, hay un tema que es un poco difícil y vamos a ver si le encontramos un poquito de luz, y es cuando uno escucha que vienen al programa algunos sectores que tienen que ver con la seguridad social y nos dicen, hay muchos intereses envueltos en la reforma a la ley de seguridad social, y estos sectores son intereses fuertes, los intereses de la AFP, los intereses de la ARS, los intereses del gobierno, los intereses de los empleados. Hay muchos, todos son fuertes y todos tienen sus garras para defender los intereses de lo que ellos representan y de lo que mejor es. Independientemente del espíritu de cada área, para reformar la ley, cada quien va a tratar de que sea lo mejor posible. Por otro lado, y hasta en el tema de la inversión, uno le escucha y dice, bueno, es que el gobierno, hasta ahora, si usted analiza que tenemos 400,000 y pico de millones, creo que en el sistema ya, ¿verdad? 443.000 millones administrados por las AFP en las cuentas individuales. Bien, 443,000 millones, pero usted le agrega a esto que ya hay 3 millones y pico de personas organizadas dentro del sistema de seguridad social, o sea, con salario organizado, cotizando mensualmente, y eso genera un 9, un 10% de ahorro de su salario todos los meses. Y dice, pero ven acá, y será, hasta el Estado le conviene que se inviertan en este tipo de instrumentos porque le garantiza una rentabilidad, una inversión fija y que alguien va a adquirir esos bonos todos los meses. No se puede lograr, estos intereses son tan fuertes, no se puede lograr un consenso entre el gobierno y todas estas instituciones que componen el sistema de seguridad social para que realmente se busque una salida a corto plazo y de tratar de modificar esta ley buscando tal vez no lo ideal, pero lo mejor posible en el momento para poder continuar con el sistema y como dice Andrés Terrero,
nadie puede decir que no estamos mejor que antes de tener la ley. Entonces, yo le tengo mucho miedo a que el tiempo, a que todos estos sectores estén apostando al tiempo. Y tenemos tantos años discutiendo y nadie dice, no, porque mientras no se discute no estamos negociando las comisiones de la AFP, o lo que cubren las ARS, o lo que el gobierno le dejan de invertir en ese tipo de áreas. Hablen un poquito de eso. Sí, efectivamente es una ley transversal a todos y a toda la economía y a todo el país. Sabemos que es la relevancia que tiene, pero es bueno que dejemos sentado lo siguiente. Los intereses de las AFP están alineados a los intereses de sus afiliados. Nosotros existimos porque existe el sistema de pensiones con capitalización individual. Por tanto, para nosotros, el éxito en el objetivo del sistema es de primer orden. No nos vemos en modo alguno en la acera opuesta de nuestros afiliados. Por eso el mismo sistema, en la medida en que el afiliado tiene respuesta, es beneficiado por este sistema y lo acepta, y en la medida en que lo entienda y lo apruebe y lo defienda, también nosotros crecemos junto a nuestros afiliados. No somos antagónicos a nuestros afiliados. Tanto es así que el propio mecanismo del sistema lo muestra. O sea, en la medida en que una familia tiene una necesidad, un afiliado tiene una condición y va a su AFP, y sin que le pongan a dar vueltas por años, como estamos acostumbrados a ver en los esquemas anteriores, en el sistema de AFP, todo el que va a buscar el beneficio y la cobertura de acuerdo con lo que la ley establece, lo encuentra. Exacto. Hoy día no podemos hablar todavía de cantidad de pensiones por vejez. Y no es porque, y lo oímos, la gente se confunde. Dice, ¿cómo es posible? Yo tengo 30 años trabajando y voy y no me dan mi pensión. Y hay que aclararle, querido señor, este sistema tiene 15 años. Exacto. De los 30 que usted tiene trabajando, los otros 15 No se lo puede dar este sistema. No estaba aportando. ¿Se perdieron? No, se perdieron, no existía. No existía. El No sistema te lo estaba el dijo. sistema. O sea, Inclusive el sistema le dijo a los viejos, cuando usted va a trabajar sus últimos 10 años, para devolverle su ahorro, a usted no le podemos dar una pensión. ese es un buen ejemplo, Jacín. Pero El eso que es lo tenía ese es 50 un años, buen cuando ejemplo. como 45 Que se años cuando llaman- comenzó la ley, que se llaman que no cotizantes llenaba, de se le ingreso devuelve tardío. su Ingreso dinero tardío. entero. Ingreso tardío. Ese es un buen caso para mirar, digamos, la superioridad y lo mayormente garantista que es el sistema de AFP para sus afiliados. Que si una persona no tiene el tiempo suficiente porque entró tarde al sistema, hay una generación que tiene edad de mayor de ¿Y 45 cuál es el años. tiempo entonces? ¿Cuál es el tiempo? Yo quisiera que usted me permitiera completar perdón. esa idea. En este sistema, las personas que entran tarde, porque cuando el sistema inició tenían una edad avanzada, tú no te puedes olvidar del que tenía 45, 50, 55, no te puedes olvidar, está ahí y es obligatoria la afiliación. Si fuera el sistema tradicional, ¿usted sabe qué lo tendría cuando llega a los 60 años? 0. Exacto. En este sistema, Porque era conjunto. claro, eso es otra cosa que no quiero como dedicar Sí, tiempo sí, a sí. hablar de cosas que ya no tenemos, gracias a Dios. Tenemos un sistema de capitalización individual donde cada uno es dueño de su cuenta y tiene derechos sobre su fondo, y si él no lo recibe por una razón que fallezca, su familia recibe la protección. El sistema es altamente garantista. Entonces, hoy día, con esas características de personas que entraron tarde al sistema porque tenían una edad avanzada cuando comenzaron a cotizar a una AFP, llegada a su edad de retiro, no le dicen váyase que usted no tiene las cotizaciones, como dice el esquema anterior. Te faltó un mes, eso lo vemos hoy todavía. ¿Cuántas cotizaciones tiene que tener? Tantas, le falta una. Y entonces no se le puede dar porque le falta una. Un mes. Una que le falte no se le da. Sí. Con este sistema nunca te van a decir, no váyase que usted no tiene nada, no. Usted tiene o una pensión por vejez O tu dinero. O lo que usted acumuló. o el dinero que acumulaste, efectivo. de los cuales es bueno que también sepamos
lo altamente beneficioso que es el sistema para los afiliados, que en promedio Más del 40%. la mitad de lo que hay acumulado en las cuentas ha sido producto de la gestión que las AFP han hecho Así es. con la inversión de sus Más del fondos. 45% aproximadamente. 49%. Eso Usted está lo que está diciendo calculado. que de los 400 y pico de 1.000 millones, Más de 200.000 ha son sido intereses, son producto- intereses que se ha ganado la gente. Por Así es. supuesto, Así es. porque un trabajador de 20.000 pesos, vamos a poner un ejemplo muy simple, como usted dijo coloquialmente, Sí. un trabajador de 20.000 pesos, que es común en el país. Claro. Ojalá tuviéramos El sueldo- trabajadores el de sueldo- más nivel, el pero sueldo tenemos que mínimo mirar son nuestra 5.000, realidad. El promedio. Exacto, un trabajador de 20.000 pesos, por decir, lo que ahorra mensualmente. 900 pesos. No, 1.600 porque son 800 por cada 10.000. Ujú, ujú. Entonces, Exacto. es el 8%, Sí, sí. el equivalente al 8% del salario. Entonces, ahorrando 1.600 pesos, ¿usted cree que ese trabajador puede tener los niveles de rentabilidad él con esos 1.600 pesos que puede obtener a través de su AFP que maneja todos los fondos de sus afiliados? Imposible, esa es la virtud del sistema. Sí. Esa es la virtud del sistema. Entonces, hoy día, en promedio, la mitad del dinero que hay en las cuentas ha sido producto de la gestión de las AFP Así en es. favor de sus afiliados. Así es. Quiere decir, para cerrar el tema de qué si es beneficioso, de qué tan beneficioso es para el afiliado, que en promedio, en las cuentas, el trabajador ha ahorrado un 16, su empleador ha puesto un 35 y un 49 La AFP. lo ha aportado la AFP administrándole su fondo. Así. Usted me dirá si existe, ¿Algún sistema? si hay algún modelo, algún esquema donde yo ponga 16 y tenga 100. No, no, y es importante. Una cosa, porque ustedes lo están promediando con el tiempo, y yo primero le voy a decir que desde mi punto de vista está muy bien, porque ese es su trabajo. El trabajo de la AFP, el espíritu es que esos fondos sean más, y por eso le estamos dando nuestros fondos. Pero le quiero interrumpir con eso. Ustedes es un 49 en el tiempo y promediando todos los salarios y todos los tipos de cotizaciones, pero si hacemos vamos a decir, una media de 3 años, ¿cuál es la rentabilidad promedio de los fondos? ¿12, 14%? En los últimos, sí, alrededor de 11, 12%. Exacto. Ha sido en los que últimos. está por encima del mercado. Gracias, Por licenciado. supuesto. Miren, una pregunta, señora Kirsi Jaques. No hay que decir que yo soy un defensor del sistema, porque lo he sido siempre, y formé parte del mismo. Cuando ustedes fueron a la misa del aniversario del sistema, Kirsi Jaques dijo lo siguiente: el sistema dominicano de pensiones a través de las AFP ha beneficiado ya de manera directa a unos 110,000 personas en el país, incluyendo los beneficios por discapacidad, sobrevivencia y la entrega de recursos por herencia a los familiares. Así es. Ya le explicó a Daris el tema de los que son ingresos tardíos, como yo, que mis fondos están ahí creciendo, y si yo quiero, cuando yo tenga la edad, digo, démelo o lo dejo ahí. Porque yo puedo tener la opción de decir, Por si usted me está supuesto. mandando un 12, yo prefiero dejarlo ahí que un 7, un 6 que me está dando el mercado. ¿Verdad? ¿Sabe que, Andrea, a veces me preguntan eso? Me dice, pero si yo tengo la edad, puedo ir a buscarlo. Y lo que usted va a hacer con su dinero. Usted lo invierte de manera Pero lo individual. puede buscar. Sí. Tienes la liquidez disponible. Lo puedes ir. lo puede buscar para ponerlo en un Lo que banco, no por puedes ejemplo. coger tu dinero todos los meses. No puede. intereses. No, porque el sistema de pensiones, No no, te lo de prohíbe. ahorro. Entonces, Para eso están las correcto. otras instituciones. Entonces ahora voy, Kirsi. No Hay de un ahorro tema simple. neurálgico, importante, y lo voy a decir porque hay un tema que nos tocó. El beneficio por sobrevivencia. Y vi un comentario, y por eso voy. Aquellos cotizantes que fallecen por la razón que fuere, sus familiares, o sea, su esposa y sus hijos menores de edad, 18 y 21 si están estudiando, tienen derecho a una pensión o a unos recursos. Si está cotizando. Se está cotizando. Se está cotizando. Lógicamente, eso hay que declararlo claro, porque cuando decían, si cotiza, no es porque yo trabajo, porque si el patrono no paga por mí, pero también puede ser que a mí me hayan liquidado o me hayan cancelado. Y si yo estoy cancelado hace 6 meses, yo no estoy cotizando. Porque la sobrevivencia y la discapacidad es un seguro. Es un seguro. Que se paga todos los meses, equivalente al 1% ¿Oíste? del salario del Entonces, si yo no estoy cotizado. cotizando, ese seguro que se paga del 1% no está por mí. Ahora bien, si yo estoy cotizando, Que eso no es de la AFP, es una compañía de seguro. claro, si la persona está cotizando y fallece por la razón que sea, ¿qué tiene que hacer para explicarle a la gente? La esposa con sus hijos menores, Correcto. que se ha quedado prácticamente desprotegida. Con Una incapacidad. muchacha jovencita, con 2 hijos,
menores, pequeñitos, y su esposo falleció y tenía cotización y vigente. ¿Qué tiene que hacer? Sí. Cuando un trabajador afiliado cotizante activo fallece, su familia está protegida por la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia dice que entre la compañera o compañero de vida puede fallecer la madre o el padre, y no necesariamente tiene que estar casado, puede ser una... Demostrarlo. Sí, exactamente. Siempre que no hay un matrimonio con un Claro, tercero, claro. Si hay un matrimonio con un tercero, quien Ahí se cumple. recibe beneficia sobrevivencia es el que otro. tiene el matrimonio, por Claro. supuesto. Pero cuando sucede que está cotizando regularmente, tiene la protección de pensión de sobrevivencia entre el esposo, esposa, compañero o compañera de vida y los hijos menores, como bien decía. Equivalente, la pensión para todos ellos se divide al 60% del salario cotizado en los últimos 3 años. De un promedio. Exacto. Por ejemplo, si en los últimos 3 años el promedio de salario, por decir un número fácil de... Pues 100.000 pesos. Son 100.000 pesos, 60.000 pesos Van a distribuir. van a ser la pensión que se van a distribuir entre la esposa, esposo sobreviviente Y los hijos. y los hijos menores. Claro. ¿Qué incluye, mira si es garantista, a los no natos? O sea, los que no Sí, han si nacido. está embarazada la mujer. Está embarazada, están incluidos dentro de la protección y lo cubre desde antes de nacer, desde que nazca, cuando nazca, pero está incluido aunque no haya nacido, hasta los 18 años o hasta los 21 si estudia. Y a la esposa Y a la esposa el 50% de ese promedio. de por vida. No, depende de la edad. No, La ley es muy específica porque dice 3 tipos de A ver. No importa cuántos años No haya importa, cotizado. puede tener una sola cotización y, está cubierto. Y un seguro y un monto de dinero, la ley no prevé un monto de dinero específico con tipo seguro, o sea, un dinero adicional a la pensión, un dinero, por ejemplo, como si fuera un seguro de vida para el afiliado. Si la gente Lo que lo pasa, Jacín, es que como le decía, con un solo mes que cotizó ya la familia está protegida. Ok, ¿y cuáles son las situaciones Entonces, que protegen en ¿qué el caso pasa? hipotético que estamos hablando de la mujer? Sí. Que no si es de por tiene vida, menos, dijo si usted. tiene menos de 50 años, hasta 49 menos de 50, son 5 años de pensión. Si tiene entre 50 y 55 años, son 6 años de pensión. Y si el sobreviviente esposo o esposa tiene más de 55 años, es vitalicia la pensión. Más de Lo- 55. Exacto, de O sea, 55 años ¿qué o más. pasa si después de 5 años de recibir la esa dejó de pensión No, el va a compañero... recibir el 50% de los hijos? Sí, es así que está O diseñada. sea, 30.000 pesos. Correctamente entre los hijos menores. La pensión de sobrevivencia se financia con el fondo acumulado, se le traspasa a la compañía de seguro porque, como le decía, con una sola cotización está cubierta. Puede que tuviera más años, puede que tenga poco, pero sí se le traspasa el fondo a la compañía aseguradora para que lo que falte para completar, digamos, las reservas técnicas que financien esa pensión, entonces le corresponde obviamente a la compañía de seguro. Ahora, cuando no hay sobreviviente de ley, por la razón que fuere, o porque no estaba cotizando y no tenía prima, o porque los hijos son mayores de edad, no hay sobrevivientes menores, o no tenía esposo, esposa, compañera de vida, ¿qué pasa con ese dinero? Que es una pregunta. Exacto. Dice, pero ¿qué pasa pierde. entonces? Se lo coge el Nunca. Se lo cogieron a la AFP porque la gente Nunca. piensa eso. Hay que decir categóricamente, Se le en entrega a primer- su heredero. se entrega como, eso es masa sucesoral, eso es herencia. Exactamente. Obviamente, al pasar a ser herencia, ya eso no es materia particular del sistema de seguridad social. Entregarle a quien le diga. Es lo que mande las condiciones y requisitos que tienen que primar para que los herederos reciban Claro. esas herencias. Ok. Por Y hay que ejemplo, cumplir y esos no prescribe, requisitos. por ejemplo, en el yo, caso- yo quiero cerrar No esta prescribe. información porque a veces hay mucha incomprensión de las personas. Dicen, me la han puesto muy difícil Exacto. Con el papeleo, la con el cosa. Me papeleo. la Lo pusieron que- en China. esa es la expresión, sí, sí. Mayormente es así. Lo que sucede es, como decía, si es sobrevivencia, pues se cumplen los requisitos que dice la Ley de Seguridad Social y su normativa, y la familia comienza a recibir su pensión en función de la edad.
y los hijos sobre todo, que para mí el tema de la protección de los hijos hasta la mayoría de edad, para mí vale el sistema. Cuando yo veo una familia que hay unos padres o uno de los padres fallece y esos niños quedan protegidos hasta la mayoría de edad, vale cada día que yo trabajo en este sistema. Vale cada día. También debo decir entonces que, y afirmar categóricamente, que es importante que lo tengamos claro porque hay muchos ruidos que se dan. Que todo el que ha ido a una AFP a buscar la devolución de fondos por un familiar fallecido y que no tiene sobrevivencia de pensión, ha recibido su dinero. Bien. Todo el que ha ido a una AFP por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo compañero de vida, como dice usted, esposo. Sí. Bien, tengo 3 hijos que ya son mayores de edad. Ellos heredan. Dios me guarde. Dios la libre. Dios me guarde. ¿Heredan? Ellos heredan el 100% del patrimonio conformado por lo que tú aportaste y la rentabilidad. Sí, es importante decir que el dinero nunca se queda en la AFP. Nunca se queda. Al final de cuentas tiene que aparecer algún heredero cualquiera y si no aparece, la ley estipula que va al Fondo de Solidaridad. Correcto, pero siempre hay familiares. Claro. Por eso nosotros invitamos. Ahora bien, eso no lo sabe. Ahora bien, ahí voy. Eso que acaba de decir Marcela es importante. La información. Usted acaba de decir, y yo me consta que es así, todo el sobreviviente que va a una AFP a reclamar por los recursos de su esposo o su esposa, recibe el beneficio, si está, lógicamente, cumpliendo los requisitos. Sin embargo, una gran cantidad de personas no sabe de ese requisito, no sabe de ese beneficio y no están aparentemente dadas las condiciones para que se le informe. Cuando estábamos nosotros en la CIPEN con Joaquín Jerónimo, en el 2000, creo que fue el 2013, yo me recuerdo, hicimos un estudio y determinamos una gran cantidad de personas que habían fallecido y sus familiares que no habían reclamado. La propia ley tenía una prescripción que era de 2 años y eso se aumentó creo que a 5, si mal no recuerdo, a 7. Entonces, se quedó para la pensión, para heredar no hay prescripción. Para la pensión. Se quedó en que las AFP tenían que tratar de localizar a las personas. Y yo oí un comentario hace unos días de eso. O sea, ¿en qué punto están, Kirsis, los herederos, vamos a llamarlo así, de esa persona fallecida, que no han ido a su AFP a tocarle la puerta y que quizás no lo llaman? ¿Qué pasa? Yo voy a tratar de que, Andrés, tú que fuiste parte de la autoridad, me entiendan lo siguiente. ¿Por qué si tú sabes quiénes son esos familiares, esos casos, como autoridad sabes, que han fallecido los afiliados y su familia no ha ido? Si tú lo sabes, ¿por qué tú no me lo identificas a mí para yo localizarlo? Pero se identificaron en ese momento. Pero ¿por qué no me lo pasaste? ¿No se mandó? O sea, a lo que me refiero es, se habla también, a veces tenemos que ser un poquito cuidadosos cuando afirmamos. Hay 40,000 personas que han fallecido, pero si tú lo conoces, dime los nombres entonces. ¿Me doy a entender? Sí, claro. O sea, claro. ¿qué nosotros decimos? O sea, eso quiere decir que la AFP no lo sabían, ¿no? No, exacto. O sea, si nosotros, ahora también, dime lo siguiente. Nosotros vivimos y afirmamos y todo el mundo y lo comentamos y lo informamos. Todo el que fallezca, es muy sencillo simplemente consultar esa cédula en la página de CIPEN para saber en qué AFP está. Claro. Luego que tú sabes en qué AFP está, ve a la AFP. Es tan simple como eso. Ayudemos, en vez de nosotros... Sí, hay un problema de comunicación. En vez de nosotros decir, la gente no lo sabe, hay 40,000 personas, que a mí me sorprende la cifra, la verdad. O sea, por eso cuando a mí me lo plantearon hace unos días, yo dije, bueno, ¿cuál es la posición nuestra? Somos receptivos. Si usted identifica un mecanismo, yo estoy disponible para pero apoyarlo. En ese momento, cuando se identificó el mecanismo, que se hizo un trabajo asociado con la Junta Central Electoral, con el padrón de los fallecidos, se notificó por un informe formal, se hizo una rueda de prensa y se le notificó a las AFP sobre el tema en particular. Se supone que a partir de ahí la AFP tienen el registro. Yo sé que no es por no darlo. Sí, a veces nosotros no nos interesa, y en realidad a nosotros no nos interesa, y obviamente queremos siempre evitar que alguien diga, no me llegó, no me llegó. Por supuesto que no. O que prescribió. O sea, No, ya, para mira, nada. ¿cuánta gente a este momento, Kirsi, hace más de 7 años que su familiar murió? ¿Qué no tiene la pensión. ¿Qué yo le diría? Falleció un familiar suyo. Tome su cédula, consúltela en la página Investigue, de CIPEN exactamente. y va a saber cuál AFP. Son 7 AFP. Consulte su AFP.
fácil. Con la cédula. Con la cédula. La familia simplemente, falleció alguien, consulte esa cédula y ya saben cuál AFP está. Y si no está en AFP y estaba en otro esquema tradicional, bueno, ya ahí va, porque también para yo, Esa es quizá otra historia. en el colofón, es bueno que decir brevemente, porque hay muchas voces, primero que difaman el sistema, pero además que piensan que lo otro era lo mejor. Y lo otro, que es el sistema de reparto, que en República Dominicana sí existe, pero existe de una manera no global, sino parcial, porque era un sistema que tenía el gobierno dominicano para algunos de sus empleados, vamos a decir así. Y dice, bueno, pero mira, Kirsi acaba de decir que aquellos me dan una pensión por un porcentaje de mi salario. Y la ley dice, la ley 379-81, lo que te dice es que usted puede recibir una pensión, dependiendo del número de años trabajado y de edad, de hasta un 80% de su salario. Y la gente pone punto y aparte. Pero la ley dice hasta un 80% de salario, coma, siempre y cuando que ese monto no pase de 8 salarios mínimos. Entonces dice, pero si yo gano 200,000 pesos, lo que me van a dar son 50,000 pesos, 48,000 pesos, ¿no es así? Es así, porque esa ley primero no se ha adaptado a los 20 salarios mínimos que tiene la 87 y el 01, porque representa lógicamente un déficit para el Estado también. Porque ese es el problema de... Lo que pasa, Andrés, perdón que te interrumpa, es que esa ley muere ya. No, pues debería morir. Esa ley tiene que morir. Debería morir. Porque el sistema de reparto fue sustituido por un sistema de capitalización individual que es tan superior a ese anterior que no tiene tope de pensión. Exacto. Yo puedo tener la pensión que mi esfuerzo de ahorro me permita. Correcto. Beneficiándome de la buena gestión que Y, hace mi AFP. y aportando más, inclusive. Por supuesto. Si yo puedo. O sea, este sistema, el sistema de capitalización individual administrado por AFP, no me pone tope de pensión, no me dice, y sobre todo no genera pasivos, no genera pasivos. Pero cuando la gente, Michelle, escúchame, pero cuando la gente entra a la página de la CIPEN y dice, calcula tu pensión, y proyectan a 25 años, entonces mucha gente se sorprende. Pero mira, lo que me van a dar ahora es 22,000 pesos y yo gano 200,000, por ejemplo. Dígame un poquito de eso. Lo que pasa es que depende de la edad que tú comenzaste a cotizar. Depende el salario por el que estás cotizando. Siempre, no el último salario, sino por el que tú cotizas regularmente. Y el promedio de los salarios. Depende por cuánto es que estamos ahorrando. ¿Cuánto es que ahorramos aquí? Un 8%. 8%. A veces cuando hablamos de esos sistemas que decimos, te dan tanto por ciento, lo que se aportan, incluso localmente los sistemas, los esquemas a particulares de esos fondos que son muy buenos, que la gente dice, ¿cuánto ahorran? No es un 8 que ahorran el doble de lo que se ahorra en AFP. Depende de la rentabilidad, que ha sido el factor favorable que ha tenido este sistema, por la inversión que hemos logrado con el rendimiento para nuestros afiliados, y depende de la edad de retiro. Esos son los factores que en el sistema de capitalización individual determinan una pensión. Por tanto, no quisiera terminar el intercambio con ustedes y la importante oportunidad que me brindan de compartir con gente sabia y que maneja los temas con un tan buen nivel, y con los amigos televidentes, sin decir que tenemos un sistema que me beneficia a mí, que protege a mi familia, que puede y está de hecho impactando en la economía nacional, que tiene el potencial de manera sostenible acumular un nivel de ahorro capaz de permitir a los sectores productivos, a la industria nacional, a los sectores de servicio importantes como el turismo, que ya lo estamos haciendo, obtener la fuente de financiamiento de largo plazo que haga posible que este país realmente logre niveles de mayor competitividad, que genere más empleo y que asimile también, que esos son parte de los ajustes, como nosotros siempre hemos dicho, y aprovecho para concluir diciendo, que la ADAF está promoviendo un ajuste, perfeccionamiento de la Ley de Seguridad Social para dar más y mejores pensiones para los trabajadores en la República Dominicana. Bien, licenciada, muy breve, se nos fue el tiempo y vamos a ver. Tenemos un promedio de 11 a 12% de rentabilidad en los fondos de pensiones, un promedio. Tenemos que las AFP tienen un porcentaje de beneficios establecidos
y que cuando logran unos beneficios extraordinarios pueden lograr un 30% adicional sobre el excedente de lo establecido en la ley. Usted en una participación, se habla de la modificación de la Ley de Seguridad Social. En una participación anterior usted dijo bien cosas. Hablen lo que hablen, nosotros cogemos, que quiten todo y nosotros cogemos hasta un 2 fijo y se acabó. Y nosotros discutíamos con usted, le decíamos, pero cojan un 1, que es a largo plazo, o un 2 un tiempo y después bájenle a un 1. En este momento que se habla de la necesidad, la posición sobre la rentabilidad de las AFP, ¿ustedes la mantienen sobre de que se analicen los porcentajes y de que ustedes estarían dispuestos a ceder en este punto y quitar el problema del famoso 30% que ni siquiera los legisladores que manejan la Comisión de Seguridad Social saben un carajo de qué se está hablando? Exacto. Sí, bueno, es un buen punto. Así, porque el tema de cuáles son las comisiones que cobran las AFP, como está en la ley es complejo entenderlo. O sea, nosotros tenemos 2 tipos de comisión y efectivamente dentro del perfeccionamiento que nosotros promovemos, los ajustes a la ley 8701, está precisamente el cambiar el actual esquema de comisión por una sola comisión aplicada al total de fondos administrados. Exacto. Efectivamente. O sea, y con esa propuesta, la comisión de administración que nosotros recibimos mensualmente, que equivale a medio punto porcentual, 0.5 porcentual, nosotros estamos proponiendo que se elimine esa comisión. Sí. Y que el 0.4 pase... El administrativo. Exacto, pase a la cuenta del afiliado, de modo que el afiliado en vez de ahorrar un 8, ahorre un 8.4. Claro. Y que ese 0.1%, el otro, para completar el 0.5%, sea para financiar las operaciones de la tesorería de la Seguridad Social. Que no tiene, Claro, que no tiene. eficiente. Claro, Sí. porque hay que fortalecer la fiscalización del aporte Sí. y la afiliación al Y sistema. más ahora que se están poniendo otros instrumentos para cobrar a través de la tesorería. Pero esto es para fortalecer la fiscalización. No, los otros instrumentos no tienen, la parte de inversiones no tiene nada que ver con la No, tesorería. no, yo digo que ahora creo que vi que a través del sistema de cobro de la tesorería se van a incluir otro tipo de, aparte de la seguridad social, de poder pagar otros servicios. Eso yo creo que sí. Bueno, no tengo en este minuto, no tengo tampoco. detalle al respecto. Pero realmente sí, en la parte de lo que son los ingresos de las AFP, nosotros dentro de los perfeccionamientos que planteamos simplemente una comisión sobre el total de saldo para que yo como afiliado sepa qué porcentaje del fondo mío es que mi AFP me cobra. Y está más alineado y es más comparable con administradores de activos y administradores de fondos, que es la naturaleza en la parte de inversiones que tenemos las AFP respecto a ellos. Licenciada, el presidente se le está pidiendo que ahora, a corto plazo, se rumora que separe, así como se quería separar o excluir el aborto del Código Civil, del Código Penal, que separe el tema de la regularización del pago, ahora que usted mencionó la tesorería, del pago de los intereses, de las moras, ese problema que hay de personas que están fuera del sistema. Amnistía. No de amnistía, sino del tema de las moras y los recargos, de que lo separe de lo que sería la reforma a la Ley de Seguridad Social y que someta una ley específica para organizar esto y poder incluir toda esta gente que están en el sistema de empresas o instituciones, sobre todo muchos ayuntamientos en el país que están sin esto. ¿Estaría la institución la ADAF, de acuerdo con esta medida? Nosotros, dentro de los perfeccionamientos que tenemos, se incluye eso también. O sea, el adecuar el tema de la mora y los recargos a que sean, digamos, niveles proporcionales razonables que permitan a las empresas que tienen esta condición adaptarse y regularizarse dentro de la seguridad social para que sus trabajadores estén protegidos, puedan ahorrar y tengan pensión al momento de su retiro. Muchísimas gracias. Yo pienso que es sumamente interesante, Kirsi, Como mantener más la comunicación con estos temas Sí. y más que eso, que la gente lo entienda y que los cotizantes conozcan que tienen un sistema verdaderamente que los va a beneficiar en el momento que ocurra el incidente, sea la vejez. La garantía del afiliado y su familia en la protección es segura en el sistema de AFP. Todo el que va a una AFP a buscar la protección y el beneficio que la ley le da, recibe la respuesta. Bien. Gracias, licenciada. Le damos las Gracias a gracias a la licenciada Kirsis Jaques.
presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana Administradora de Fondos de Pensiones, la ADAFT. Gracias.